Hola chicos y chicas, estamos una vez más junto a ustedes grabando este video para la próxima clase de 10º año, ¿sí? Veremos el día de hoy cómo o de qué manera los medios de comunicación se han portado durante estas protestas. Y eso es con lo que vamos a empezar el día de hoy. Vamos a empezar viendo cómo y de qué manera los medios de comunicación han incidido, o sobre todo los medios de comunicación de la región, han incidido en estas protestas, en esos sentimientos de malestar de las poblaciones. ¿Cuál es el sentir de los habitantes de Durán sobre las consecuencias de estas protestas? La verdad que estamos ya cansados con este gobierno, digamos, mentiroso. Hay que indicar que ¿Pero no le parece que la gente que vive en resguardar está bien, está brindando seguridad? Ayer se registraron robos, ayer se registraron asaltos a locales comerciales. Sí, lo que pasa es que cuando hay caos social en Venezuela, los bancos vienen relacionados con los las medidas antipopulares. ¿No le parece que la gente de resguardar el sindicato le brinda seguridad para su trabajo, para su hogar? Sí, ahí están usando los medios públicos, ¿no? ¿Pueden indicar cuál es su nombre, por favor? ¿Su nombre? Realmente demasiadas preguntas mientras yo estoy hablando, no me deja terminar la idea. Y por eso estamos trabajando también para controlar el trabajo de los medios de comunicación. Sabemos que tienen consignas específicas y que no hay manera de poder escuchar los otros pueblos. Están cortados por los correos, están cortados por los correos. Deberían buscar algún otro trabajo. La economía de todas las personas, porque al subir los pasajes, al subir el combustible sube toda la vida. El gobierno dice que gobierna para el pueblo, pero es mentira, él gobierna para las empresas, para las corporaciones. Todas las medidas favorecen a los empresarios. Está aquí en las calles, somos una mayoría, no somos una minoría, somos toda la gente ecuatoriana diciendo, yo soy clase media, las medidas me afectan directamente, el 20% de la reducción de mi salario me afecta también a todos los campesinos. No, muchas gracias, quería. Por ejemplo, este joven, a ver. Queremos dar gracias a la prensa española porque ellos desde por allá, desde Europa, vienen a hacer que se haga eso viral, que eso se haga mundial, porque la prensa ecuatoriana es una porquería, son unos... Por lo tanto, como vemos, la gente tampoco está de acuerdo con la cobertura que están haciendo muchos medios nacionales. Esto nos lleva a pensar en que algo está pasando. Tenemos los desafíos de América Latina, ¿sí? Bien, entre ellos está comprender el papel de los medios y resumir los desafíos de nuestra región, que es la destreza y el objetivo que hoy vamos a abordar en la presente clase. Cabe preguntarse aquí, entonces, ¿cuáles son los desafíos que afronta nuestra región en los actuales momentos? ¿Sí? Esa es la pregunta que quizá hoy conviene hacer en nuestra clase. Y ante las protestas de Colombia, conviene hacer también en la vida diaria, ¿sí? El desafío más grande, el detonante más grande que tiene nuestra región es el coronavirus, que se ha llevado ya a miles de personas, sobre todo de la tercera edad y personas con enfermedades catastróficas, y que a nivel mundial lleva más de 3 millones de casos, de muertes. También ha afectado gravemente, debido al confinamiento, a las economías de América Latina y principalmente del mundo, haciendo deprimirse los mercados que teníamos nosotros haciendo de nuestras exportaciones y también haciendo caer negocios. Solo en Colombia se habla de que se han perdido 500,000 negocios, ¿sí? Solo en el Ecuador se hablan de 2 millones de personas que no tienen empleo,
¿sí? Se habla de la caída de la región en torno a un 4 a 6% en algunos casos, ¿sí? Y en países como el nuestro de un 9% del Producto Interno Bruto. Entonces, esta enfermedad ha sido el detonante o el agravante de una sociedad, de una región que ya venía con graves problemas. Otro gran problema, otro gran flagelo es la corrupción. Todos hemos conocido y hemos sabido de los casos de Odebrecht, en donde hemos visto autoridades de alto nivel, algunas con justa o injusta razón, ser enjuiciadas, ser sentenciadas, ¿sí? Y hemos visto la muerte de una de estas personas, por ejemplo, el expresidente peruano Alan García, ¿sí? Entonces, como pueden darse cuenta, ¿sí? La corrupción es un gran problema cultural, ¿sí? Ojo, no es solo político, es cultural, porque está dentro de todas las capas de la sociedad. Entonces, este es otro de los grandes problemas de la corrupción. Por ejemplo, en Ecuador, se cree que la evasión fiscal, que es una forma de corrupción, ha sacado 30.000 millones de la economía ecuatoriana, ¿sí? En una economía que se encuentra en crisis, con una moneda extranjera que depende muchísimo de las exportaciones, se ha visto afectada por la fuga masiva de capitales debido a la evasión fiscal. ¿Sí? Entonces, tenemos al segundo desafío de América Latina. Obviamente, al haber crisis, se genera desempleo, ¿sí? Porque cae el consumo, muchas empresas deben despedir al personal, principalmente hoteles, centros turísticos, bares, prostíbulos, han cerrado en esta pandemia, lo que ha generado una enorme cantidad de desempleados. Repito, solo en el Ecuador se cuentan 2 millones de desempleados, ¿sí? Y la pobreza va subiendo, está por encima del 40%. Entonces, podemos notar que otro problema grave que afronta nuestra región es el desempleo. Y aquello que nos lleva a que mucha gente desesperada, no porque le guste, ojo, empiece a formar bandas delincuenciales, o bien el desempleo, de alguna manera, da pie a que aparezca la delincuencia. ¿Sí? Aparecen bandas del narcotráfico, sicariato, de repente la violencia debido al desempleo y a la desesperación de las personas aumenta, ¿sí? Tenemos México, tenemos entre ellos Honduras, El Salvador, tenemos a Venezuela, Colombia, como los países más peligrosos y más violentos del planeta, ¿sí? Muy cerca de países que están en guerra como Yemen o Siria, imagínense, y eso que son países que están en paz, ¿sí? Entonces, ¿y esto debido a qué? A los altos niveles de desempleo y a los altos niveles de pobreza, ¿sí? América Latina está retrocediendo terriblemente todos los avances de los que avanzó entre el 2009 y 2014, cuando los commodities, o sea, la exportación de materias primas, generó cierto bienestar en la región. Entonces, tenemos una pobreza que está creciendo de manera desorbitada, ¿sí? Y esta a su vez es solo la muestra de que América Latina tiene que resolver sus problemas mucho más profundos, como la corrupción, como la desigualdad social, ¿sí? Como ese elitismo y clasismo tan arraigado en nuestra sociedad, y como el hecho de que tengamos élites mezquinas que no piensan más que en sus propios beneficios, ¿sí? Lo que ha llevado también, o es una consecuencia del desempleo y la inseguridad. Entonces, todos estos desafíos es un caldo de cultivo que lleva a la gente a la movilización, ¿sí? Allí vemos a Chile, imagínense, en plena pandemia tenemos a 1 millón de personas en la plaza, ¿sí? Tenemos a Bolivia peleando contra la inestabilidad política que generó, digamos, un grupo opuesto al expresidente Evo Morales cuando éste venció en las elecciones para un siguiente mandato, ¿sí? Ahí tenemos a la gente en Bolivia peleando precisamente porque se respete la democracia. Y tenemos al Ecuador, ¿sí? Que en 2019 peleó contra, o salió a las calles en contra del paquetazo que se le había lanzado con el decreto 883, que eliminaba o que pretendía eliminar, como últimamente hemos visto que ha sucedido, los precios de los combustibles, ¿sí? Recuerden, nos costó 14 muertos, nos costó 11 días de paro, ¿sí? Entonces, miren, esta es solo la suma de todas las partes de las que hablamos de pronto. Y entonces tenemos coronavirus, delincuencia, que genera inseguridad, desempleo, pobreza, corrupción,
¿sí? Que generan un malestar que hace que la gente vea insostenible la paz, ¿sí? La gente es pacífica. Sin embargo, la paz social se ve obstruida cuando las políticas o la realidad afecta demasiado a quienes integran nuestros países. Entonces, queridos jóvenes, como ven, estos son los desafíos de los muchos que hay, los más grandes, los más importantes, los más insidiosos, los más enconosos, ¿sí? De América Latina, de nuestra región, de esta región que viene compuesta por esa multiplicidad de pueblos, de lenguas, de etnias, ¿sí? De orígenes, precisamente por ser una zona donde convergen lo europeo, lo americano y lo afro, ¿sí? Entonces, pero aquí qué importante es ver cuál ha sido el papel de los medios de comunicación. A ver, el papel de los medios de comunicación viene en dos vertientes, ¿sí? Y depende de qué gobierno esté sentado en el poder. Primero, si el gobierno es progresista, populista, de izquierda, socialista, como se lo quiera llamar, el papel de los medios es procaz, ¿sí? Es muy agresivo y tenemos entonces que exacerban los ánimos sociales, ¿sí? Es decir, exageran, ¿sí? Con titulares, con noticias, le dan todos los días a aquel que le cae mal, hasta hacer que el descontento de la sociedad, ¿sí? Estalle, hasta que haya un estallido social y ojalá sea posible tumbar al gobierno que no les conviene, ¿sí? Pero cuando son gobiernos liberales, neoliberales o conocidos como de derecha, entonces toman posición frente al poder y pasa lo que vimos en el video, se hacen los locos, de repente le quitan el micrófono a la gente, minimizan las protestas, acusan a Venezuela, a Maduro, al castrochavismo, como hemos visto lo que ha pasado en Colombia. O si no, dicen, no, miren, son vándalos, no son protestas, son vándalos, es gente que usa la protesta para delinquir, y de esa manera intentan desmovilizar a la gente, hacerla tener vergüenza, o al menos autoengañarse para decir que las protestas no son legítimas, ¿sí? Entonces tenemos dos reacciones de los medios de comunicación que reaccionan según el gobierno está a favor o en contra de sus intereses, ¿sí? Cuando está en contra de sus intereses, harán todo lo posible para que la protesta tumbe al gobierno, pero si está el gobierno a favor de sus intereses, lo defenderán a capa y espada, como sucedió últimamente en el Ecuador, ¿sí? Entonces, ese es lastimosamente el papel de nuestros periodistas, de nuestros medios de comunicación, ojo, y no de unos, de todos los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque están cooptados por los poderes fácticos de la región, sean bancos, sean grandes familias, sean grandes conglomerados empresariales. Entonces a ellos no les conviene que las cosas cambien, les conviene que las cosas se mantengan o que si cambien para su beneficio, ¿sí? Entonces hemos encontrado y hemos visto el papel de los medios de comunicación y es de hecho con eso con el que comenzó esta clase, ¿sí? Ya quedará en ustedes, ya quedará en su intelecto pensar y evaluar las soluciones y cuál debería ser el papel de los medios de comunicación. Entonces, aquí viene la tarea. A ver, la tarea, frente a cada problema social que ya hemos visto, ¿sí? Que enfrenta nuestra región, escribe una posible solución. Ustedes ahora van a ser los presidentes de la República. A ver, para el coronavirus, ¿qué hacemos contra este virus que nos está creando tantísimos problemas? ¿Qué hacemos contra la corrupción? ¿Cuáles serían las soluciones? Contra el desempleo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacer? ¿Cómo fomentar el empleo? Contra la delincuencia organizada, ¿qué hacer con este flagelo que llena de inseguridad y violencia a todo el subcontinente? ¿Qué hacer contra la pobreza? ¿Sí? ¿Será que solo es importante crear trabajo y ya la gente saldrá de la pobreza automáticamente? ¿Qué hacer con el malestar social? ¿Sí? Aunque como les he dicho, el malestar social viene por la suma de estos problemas, ¿sí? Que son los más urgentes, los principales, y no todos. ¿Sí? Nada más, queridos chicos, esto es todo el tema de esta semana, es el tema que estamos trabajando y que vamos a trabajar durante estos días. Me despido.